ahora vamos a cambiar de tema. Comentamos un poco al respecto de estos últimos días. Hay una expectativa importante por el arribo de los aviones caza F-16, aviones de combate que incorpora la Fuerza Aérea Argentina a partir de una operación que se hizo con Dinamarca ya hace el año pasado, una de las gestiones más importantes en materia de defensa de bastantes años del país, y estos aviones están camino, parte de estos aviones están camino ya a la Argentina. Así que saludamos a un periodista especializado en todo lo que es la materia aeronáutica, uno de los directores del sitio especializado aviacionline.com. Saludamos a Pablo Díaz. Un gusto, Pablo. Fabricio aquí, Sergio y Florencia. Fabricio, Sergio, Florencia, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, Pablo, realmente un placer poder hablar con vos. Bueno, contanos, a ver, primero, ¿qué significa para la Argentina incorporar, para la Fuerza Aérea Argentina, para la capacidad aérea del país, los F-16? Y es un salto tecnológico de 25 o 30 años, en realidad. O sea, más allá del material específicamente hablando, es un salto doctrinario de 25 o 30 años. Sí. Es decir, incorpora capacidades que no se tenían y que en el escenario moderno ya hacen falta hace bastante, ¿no? Sí, estos aviones, se habló mucho en el debate cuando se produce esta operación. Había muchos detractores que dicen que había otras alternativas y demás, Sí. que no son aviones nuevos del todo. ¿En qué generación se posicionan estos aviones? Estos son aviones de cuarta generación con algunos elementos de 4.5, o sea, hoy estamos hablando de cazas de quinta generación Sí. en primera línea y ya hasta de sexta, pero es decir, un 4.5, 4 Plus, como también se le denomina, está bien para la región, está excelente para nosotros en el sentido de que veníamos de muy atrás, pero también está el tema de que son solamente un elemento de una actualización que tiene que ir mucho más allá de los F-16, ¿no? Claro, estos son aviones, son aparatos, dispositivos que se actualizan, se modernizan constantemente. Totalmente. O sea, esto no tiene un límite, no es que nos están dando algo que, no sé, en 5 años queda obsoleto. A ver, tienen un límite de horas como todo elemento material. El tema es que actualizados, modernizados y, digamos, revisados y recorridos, como se le llaman, ¿no? Una recorrida mayor, son aviones que tienen un remanente de horas útiles o horas volables, horas de vuelo, que es bastante interesante. Lo que sí hay que entender, y que me parece que es algo que nos ha pasado muchas veces y que en Argentina somos muy propensos al provisorio para siempre, hay que entenderlos como eso, como un stopgap, algo que se le dice stopgap a cuando es un elemento que se incorpora para cubrir una falta que uno tiene en el momento, pero que hay que pensar que tiene una vida útil, eh, digamos, extinguible. Sí, Así se pensaron los A4AR que trajo Menem en su claro. momento, Y seguían. y ahí estamos, ¿no? Todavía hoy Sí. estamos con estos. ¿Cuántos son en total los aviones que compró Argentina y cuántos llegan en este momento? Se compraron 24 y llegan 6. Llegan 6 y ya hay uno Claro, hay un mock-up, sí. un avión desarmado para entrenamiento para instrucción de mecánicos y demás. ¿Y cómo es? Porque esto es interesante. ¿Cómo es el operativo de traslado de estos aviones? Porque yo, la verdad, con lo poco que conozco, yo decía, ¿será que lo iban a traer con barco, con un avión más grande? No sé. ¿Estos vienen volando por sí solos? Sí, vienen volando porque están operativamente volando, porque el acuerdo gobierno-gobierno lo hizo posible también. Es decir, la otra vez me preguntaba un usuario en Twitter, me decía, ¿por qué hubo unos F-16 que compró una empresa de Estados Unidos a Israel que llegaron adentro de un avión, dentro de un Antonov 124? Claro. Yo decía, claro, lo que pasa es que en realidad vos cuando compras o civil y compras un avión, lo tenés que certificar. O sea, no había operadores civiles del F-16 en ese momento en Estados Unidos, entonces no podían llegar volando. Sí. Además de que si vos no tenés un acuerdo gobierno-gobierno, y por ejemplo, en el caso nuestro, los aviones ya vienen matriculados para la Fuerza Aérea Argentina, pero si viniesen con la matrícula de Dinamarca, no podría llegar un avión de Dinamarca Claro.
al territorio argentino sin pasar por una aprobación del Congreso, Sí, 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 sí. el ingreso de tropas extranjeras y Todo. demás. Y bueno, y este traslado hicieron saliendo de Dinamarca, hicieron Zaragoza, creo que Canarias, Sí, y ahora van a ahora hacer ya no Natal. sé si ya parten para atravesar el océano. Esto tiene, reponen combustible en vuelo. Claro, exacto. De hecho, tengo entendido que ya hay tres KC-135 yendo al encuentro de ellos para hacer el cruce del océano. Sí. Van a parar en Natal y de ahí ya creo que la parada siguiente ya sería Río Cuarto. Bueno, y a ver, ¿son pilotos argentinos ya los que están trayendo los aviones, están pilotando? Sí, creo que gran parte de ellos son pilotos argentinos. No sé si ya están todos certificados en el avión, capaz que también hay algún danés, es un dato que me gustaría tener más preciso, pero hay tripulaciones argentinas, no sé si para todos los aviones. Y bueno, a ver, esto yo te había preguntado, ¿tenés conocimiento cuál es la ruta una vez que estén en el país? ¿Cuál es el camino, la ruta que siguen, por ejemplo, para saber si pasan en nuestro interés por resistencia, para estar atentos? A ver, en el mensaje de Twitter que jamás te contesté, me preguntaste Sí, eso, sí, sí, es sí. cierto, sí, perdón. Creo que, a ver, viniendo de Natal, es muy probable que pasen por el norte. No tengo específicamente cuál es la ruta. Sería la más lógica, en realidad, Sí. ingresar por el norte por Resistencia. Tengo a mucha gente querida en Resistencia también que me le encantaría verlos. Sí. Sé que después de Río Cuarto van a hacer una especie de recorrida por algunas bases del país. Van a pasar por Buenos Aires también. Así que si no llegan en este vuelo delivery, en este vuelo ferry, van a llegar seguramente en algún momento a hacer un pasaje por las provincias del país, ¿no? ¿Cuándo estarían ya en el país? Todo apunta a que está en el 5, ¿El 5 el y ese viernes. día es el acto o el 6 es el acto? No, si mal no recuerdo, el acto es el Ujú. 6 y después creo que después se hace la pasada en Buenos Aires o ese mismo 6 se hace la pasada en Buenos Aires. La base es Tandil. Ellos la base operativa de estos aviones va a ser Tandil. Finalmente va a ser Tandil, o Ujú. sea, el grupo 5 de casa está en Tandil, Sí. pero van a estar en Río Cuarto primero porque a Tandil hay que hacerle muchas obras de refacción, porque son aviones que requieren una infraestructura muy particular, o sea, no una estructura muy particular, una estructura de los años que nos tocan, ¿no? Del Sí, 2020, 2025. sí. Y Tandil estaba, después de la salida de los Mirage, estaba había que hacer muchas obras de mantenimiento de pista, Sí. hangares y Eh, demás, entonces hay obras para hacer y van a quedarse inicialmente en Río Cuarto. Pablo, ¿qué pasó con los Dassault que se habían comprado en el gobierno de Macri, creo? Los Super Tender Modernicé estaban todavía, siempre fue medio polémico eso, porque supuestamente Eso no se volaron incorpora, nunca. no volaron nunca. Se incorporaron para trasladarle los elementos de aviónica y tecnología a las células de Super Tender que teníamos de antes, que tenían muchas menos horas Sí, y mucho menos castigo que las de los franceses, los Modernicé, sí, porque esos operaban en portaaviones y la operación de portaaviones es súper exigente con las células. sí. Y al final, en el medio, a alguien se le ocurrió de si mejor lo dejábamos como estaba y volábamos con eso, y se dieron cuenta que muchas horas remanentes no tenían, y están en un limbo, Sí. este, que vaya uno a saber si salen o no. O sea, Ojalá es que. un gran material, Sí. pero hay que ver si tiene sentido, eh, digamos, invertir en esa capacidad específica cuando la Armada tiene hoy otras prioridades. O sea, yo no digo que no haga falta tener un avión de ataque Sí. de superficie, pero me parece que de repente ponerle un poco más de ímpetu a lo que es la exploración, sobre todo de la milla 200 y demás, si hay pocos recursos, que es la realidad nuestra de todos los días, mejor invertirlos en algo que sea más urgente, me parece. ¿Cómo, obviamente, estamos muy atrasados en esa materia? ¿Cómo estamos comparados con países limítrofes? Brasil, bueno, Brasil es un monstruo. Sí, y Pero bueno, Brasil, por ejemplo, Chile, sí. bueno, Colombia, un poco más lejos, Colombia y Venezuela, que son por ahí A ver, lo que están motorizada un poco la parte militar. Chile tiene el mismo material prácticamente, o sea, también tiene F-16 MLU, o sea, MLU es Medium Life Upgrade, ¿no? O Sí, sea, es la actualización de media vida. sí, Entonces, estaríamos medianamente equiparados, pero hay una diferencia muy importante, que es que Chile hace muchos años que los tiene, entonces claro, ya los conoce, los opera, sí, y además, algo que decíamos al principio, tiene que ser una primera parte de un esquema mucho más grande de algo que se llaman multiplicadores de fuerza.
O sea, el F-16 por sí solo no resuelve nada Claro. si no hay aviones de reabastecimiento, Sí, sí, si no sí. hay aviones de alerta temprana, si no hay aviones de guerra electrónica, inteligencia de señales. Es Claro. decir, el escenario aéreo es muy complejo como para solamente decir, No bueno, es. con 24 F-16 ya estamos. No, No, claro, sin duda. no, para nada. De Sin hecho, duda. el F-16 es la punta de lanza de un esquema que tiene que ser muchísimo más grande. Ujú. Después, hablando de Colombia, Colombia terminó de firmar por los Gripen, que son los mismos aviones que tiene Brasil, y probablemente alguno de los que tenga los reciba de Brasil, Sí. lo cual también es un salto tecnológico grande. Venezuela, bueno, Venezuela tiene F-16, pero prácticamente no los tiene, o Sí. sea, están con el embargo de partes está Ah, complicado. y tiene los MiG, los Mirage. No, los MiG. No, tiene los MiG, pero también ¿Y Sukhoi tiene alguno que es lo más? tiene su COI 30. Sí. Pero bueno, ¿Los Gripen Brasil los fabrica? Brasil va a empezar a fabricar EIF, sí. O sea, Ok. ha recibido de SAP, pero tiene una fábrica armada en Brasil para completar el pedido. Y de hecho, una de las ideas de SAP era justamente tener una fábrica, llamémosle muy entre comillas low cost, para proveer equipos en la región también, ¿no? O Realmente sea, eso me impresiona, pero bueno, Brasil es otra magnitud. Estamos hablando que lleguen a tener la posibilidad de fabricar este tipo de. bueno, Brasil en su momento vino a aprender acá a Bueno, sí, la claro, fábrica de nosotros que nos Córdoba. quedamos cuando hemos también tenido. Es una pena. Sí, y de hecho sí, es una pena, porque en ese momento muchas veces había hasta una mirada peyorativa de los hermanos brasileños que venían a Sí, aprender, y hoy miramos a Embraer y decimos, eso es lo que pudimos hacer. sí. Pablo, una consulta más nomás y vamos cerrando, pero te saco el tema Fuerza Aérea o aviones militares. Ujú. Eh, ¿Cómo está cerrando el año comercial, aerocomercial argentino? En números En de números. pasajeros transportados, fantástico. O ¿Fue un sea, buen año en esa materia? sí, sí, es un año de muchos pasajeros transportados, de muchas rutas nuevas. Después, nada, tiene que ver con una política de apertura muy importante, de muchos cambios, eh, muy pocas compañías nuevas que operen en el país como compañías argentinas, ¿verdad? O sea, Sí. ha habido mucho movimiento de compañías incrementando rutas y frecuencias y demás, pero bueno, el panorama para digamos, las aerolíneas locales es relativamente muy parecido a lo de los últimos años. O sea, el porcentaje de mercado siempre más o menos es el mismo. Ujú. Ha bajado un poco aerolíneas, ha subido bastante JetSmart, bajó un poco Flybondi. Bueno, una de esas, JetSmart, está operando aquí desde este año Sí, y claro, ahora justo está operando todos los días. claro. Que es la primera vez que tenemos una low cost, digamos, en definitiva, aquí en Claro, Resistencia. exacto, porque antes tenían a Flybondi del En otro lado Corrientes. claro, en Corrientes. Entonces, según un amigo en común, el barrio más lindo de Resistencia. Sí, exacto, me imagino Pero, quién es. Sí. claro, Bueno, exactamente. bueno, Pablo, después seguramente lo vamos a llamar a Edgardo también, así que mandar un saludo. Te Dale, agradecemos mucho realmente todos estos detalles que nos diste. dale, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Adiós. Escuchábamos entonces Pablo Díaz de aviacionline.com.